horario de clase, pues ya ahí se arreglaría, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, si quieren, les dejo el viernes que les deje el examen, ahí les voy a decir exactamente cuándo nos vemos. Una probabilidad es el lunes, entonces para las personas que lo requieran. Y si no, pues nos vemos hasta el martes. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Sí. Entonces, bueno. ¿Algo más que se me haya pasado? No, profe, que yo recuerdo. Bueno, pues seguimos en lo que estábamos. Entonces, lo que vamos a ver hoy, van a ser dos cosas. Lo primero, lo que es el famoso movimiento rectilíneo. Rectilíneo. Ajá. Y, bueno, para eso vamos a necesitar la siguiente definición. A ver, más bien, vamos a necesitar lo siguiente. Supongamos que tenemos una partícula, ya sea de polvo, ya sea una partícula, que se mueve sobre el plano XY y que su posición está dada por, pues vamos a pensar que es S, que depende del tiempo, es decir, aquí nuestra variable independiente va a ser T, que es el tiempo, y pues esta es una función. Está dada por S de T, donde la variable T es el tiempo y S es una función de ella. ¿Ok? Vamos a tener la siguiente definición. Si S de T representa la posición de un objeto en movimiento, entonces su función velocidad v de t en el instante t pues es una función b que depende del tiempo, pero esta la vamos a definir o está dada como la derivada de la función s con respecto del tiempo. Así de simple. Bueno, conlleva mucho más digamos, mucho más que esto, pero se puede, bueno, lo vamos a definir. Si supongan que ustedes tienen una partícula que ya se mueve en el espacio y ustedes ya pudieron, digamos, ya tienen una función que representa la posición dependiendo del tiempo. Entonces, si nosotros queremos saber la velocidad con la que se mueve esa partícula, simplemente es la derivada de esa función con respecto del tiempo. ¿Ok? Quiere decir que la función original representa posición y su derivada representa la velocidad. Vamos con la otra definición.
Si b de t es la función velocidad de un objeto en movimiento, entonces su función aceleración le vamos a llamar a de t, de aceleración, en el instante t es precisamente a de t, que es la derivada con respecto de t de la función velocidad. Pero ¿sí recuerdan quién es la función velocidad, compañeros? ¿Quién es la función velocidad? De S sobre DT. Que es la derivada de la función que representa la posición. Es decir, si a esta función la derivo otra vez, aquí ¿qué tendría? Si la derivo aquí, aquí la tendría que derivar también, ¿no? Es decir, esto representa la primera derivada. Y si vuelvo a derivar, ¿qué tendría aquí? Tendríamos que hacer lo La deriva. de arriba por la derivada del de abajo, ¿no? Y No, así. porque eso es derivada. No. Esto no es un cociente. Bueno, es un cociente, pero les está representando la derivada. A ver, si deriva aquí, pues ya tiene la derivada de b con respecto de tiempo. Aquí tendría que derivar otra vez, ¿no? Y si estamos hablando de la derivada, estamos hablando de la segunda derivada, Segunda ¿sí o derivada. no? Muy bien, quiere decir que la función aceleración se define como la segunda derivada, pues precisamente de la función s con respecto del tiempo, pues esto es 2 veces. Uy, espérenme, al cuadrado. Es decir, si ustedes aquí si tienen ustedes b de t, perdón, s de t, ¿esto qué les representa, compañeros? La posición. ¿Sí, compañeros? Y b de t les representa que es la derivada de s de t con respecto del tiempo. Esto les representa la velocidad. Similarmente, a de t les representa la aceleración, pero la aceleración está dado como la segunda derivada de s de t con respecto del tiempo al cuadrado. Es decir, si ustedes tienen una función que les representa la posición, ¿su derivada qué les va a representar? ¿Qué les va a representar? Aceleración. La velocidad. Y si yo obtengo la segunda derivada de esta función posición, ¿qué les va a representar? Ahora sí, la aceleración. ¿Va que va? Ejemplo. Vamos a ver un ejemplito. Ejemplo. Suponga una partícula. Supongamos que una partícula se mueve, digamos que una partícula sí, está. Una partícula se mueve y su posición está dado por S que depende del tiempo. Pues vamos a pensar que es, ¿quién será? ¿Qué va a ser
menos t cuadrada más 4t más 3. ¿Les parece? Esa es la posición. Entonces, calcule la velocidad y la aceleración que toma la partícula con respecto del tiempo. Muy bien. A ver, posición. ¿Quién me representa la posición, compañeros, compañeras? En este caso, ¿quién es la posición? SDT. STT. Y STT es esto. Posición es SDT definido como menos t cuadrada más 4t más 3. Ahora, ¿quién me representa la velocidad? La derivada de SDT, ¿no? La derivada de SDT con respecto del tiempo. Recuerden, la función está con respecto del tiempo. ¿Y quién es la velocidad? ¿Cuál es la derivada de esto? Sería menos 2t Menos 2t, ajá, más 4. más 4. ¿Ok? ¿Y la aceleración? Sería menos 2, ¿no? Sería la derivada cuadrada de SDT, ¿no? Con respecto de Sí, t profe. cuadrada, es decir, la segunda derivada es menos 2. ¿Qué les está representando eso? A ver, vamos a graficarlo. A ver, si nosotros tenemos una partícula que se mueve, digamos, de esta forma, pues lo que tenemos es algo, es una función de la forma menos, le vamos a poner x, no importa cuál sea la variable. X cuadrada. ¿Me siguen dictando? ¿Cuánto más era? Disculpen. Más 4x Más más 3. 4x. 4x más 3. Uy, no sé por qué lo... A ver, otra vez. No sé por qué lo pasó a sacar. Aquí está. Y pues ya sabemos qué representa, ¿no, compañeros? ¿Qué representa? ¿Qué es esto? ¿Una parábola? Una parábola. Es una parábola. Vamos a... Uy, creo que lo... No era tanto. Aquí está. Exportamos. Tenemos esta parábola. Y la vamos a hacer un poquito más chiquita porque está muy grande. A ver, compañeros, ¿qué les representa a la velocidad? Pues la velocidad les está representando esto. Más aún, si yo analizara el signo de la derivada, si yo analizara el signo de la derivada, ¿alguien me podría decir cuándo esta derivada es cero? ¿Cuándo esto es cero? Tengo menos 2t más 4. La pregunta es, ¿cuándo esto es cero? Cuando t es 2. 2. ¿Segura? Sí, cierto, Sí, ¿verdad? no, porque sería menos 2 por 2 es menos 4 y menos 4 0, más 4 es 0. 1 y 2, ¿no?
Fíjese, aquí tengo 0 y ¿qué signo toma aquí? ¿Qué signo toma aquí? La derivada. ¿Qué signo tiene aquí? Por ejemplo, en el 0. Es positivo. Todos estos son positivos, estoy totalmente de acuerdo. Todos esos son positivos. Positivo, 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 positivo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, para 3? Ah, son negativos, profe. A ver, si ustedes tienen una aceleración positiva, ¿qué diferencia tiene de una aceleración negativa? Ustedes saben que es una aceleración, ¿no? Es más bien es una medida de qué tan rápido aumentan de velocidad, ¿no? Cuán rápido van, digamos, van cambiando de velocidad. ¿Sí o no, compañeros? Y entonces, Sí, profe. algo positivo, ¿qué significa? Que están aumentando. ¿Quién? Aumenta. ¿Qué estamos midiendo? La velocidad. La velocidad. ¿Y qué creen que significa el signo negativo? ¿Que se está acelerando entonces? Al revés, ¿no? Se está Ah, reduciendo sí. la velocidad. Si en el signo Te estás positivo quiere decir que acelerando, están, ¿no? muy bien, aquí Sí, estás, parece bueno, que ahí está estás frenando, ¿no? bajando de velocidad. Fíjense, es lo que les está diciendo aquí. Si esto es el movimiento de una partícula, fíjense, ¿cuánto de aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver más abajito. Del punto 2 al punto 1 que está por aquí, ¿cuánto recorrió? Recorrió todo eso. Pero del punto 1 al punto 0 que está aquí, pues recorrió menos. Quiere decir que a medida que se va acercando hacia 0, pues ¿qué va haciendo? Va disminuyendo, va haciendo pasos más cortitos. ¿Sí o no? Sí, Si profe. ustedes están aquí y después llegan aquí, ahí lo voy a poner de otro color. Si están aquí y llegan a este punto, después llegan a este punto, vamos ahora al 1. El 1 está por aquí, el 2 está por aquí. ¿Qué me pueden decir de la velocidad? Y Que se van va acelerando disminuyendo. y y la velocidad era positiva, positiva, llegaron a 0 en 2, que es precisamente esto, y después, ¿qué pasó? Empezaron a disminuir la velocidad, ¿sí o no? Y lo mismo aquí, Sí, profe. para 3, para 4, para 5, etcétera, etcétera. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Fíjense, aquí iban hecho la mocha, es como si estuvieran en un carrito, iban hecho la mocha, pero empiezan a bajar velocidad, 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 y después, ¿qué hacen? Empieza a disminuir. Es como si ustedes aventaran algo. Supongan que ustedes están aquí y avientan una flecha. Aquí con un arquito, aquí dejen ponerlo bien. Aquí ustedes tienen un arco y una flecha. Y esa flecha la avientan. ¿Cómo es el movimiento, compañeros? Ah, pues va, o sea, va siendo rápido y después llega a su punto máximo y baja, ¿no? Y baja, empieza a bajar. Es exactamente lo que está pasando con la derivada. La derivada les está describiendo cómo se mueve la partícula, no solamente cómo se mueve. Aquí lo que tenemos aquí es cómo se va moviendo.
Pero esto, recuerden, empieza la flecha con una velocidad tremenda, recorre recorre mucho trecho en poco tiempo, pero después empieza a disminuir y después, ¿qué pasa? Nuevamente. ¿Ok? Eso es lo que está Sí, pasando. profe. Ahora, la aceleración. En este caso, ¿cómo acelera, cómo acelera la flecha? Pues en realidad acelera a la misma velocidad. Acelera el mismo tanto dependiendo del lugar. No hay variación en esto. ¿Ok? Eso es lo que le Sí, profe. representa, digamos, las derivadas. Si lo ven como un movimiento. Si lo ven como un movimiento, tienen una posición, simplemente la derivada es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración. ¿Sabes? ¿Ok, compañeros? ¿Compañeras? Sí, profe. Ujú. Nada más una observación antes de pasar. Observación. La rapidez, bueno, lo voy a poner arriba. Sí, no aquí. La rapidez es el valor absoluto de B de t. Es decir, aquí, si viene subiendo o viene bajando, en realidad va tan rápido aquí como aquí. ¿Sí o no, compañeros? Sí, Aquí, profe. lo que recorrió aquí y lo que recorrió aquí es lo mismo. En realidad, cuán rápido iba aquí es lo mismo que cuán rápido está. Bueno, cuán rápido estaba subiendo es lo mismo que cuán rápido está bajando. Y precisamente por eso se pone con valor absoluto. Porque no nos importa si era positivo o negativo. De todos modos, ya sea que sube o baja, la rapidez es la misma. ¿Ok? Y ya. Y bueno, ya. Siguiente definición. ¿Qué me faltaba? Ya, es todo. Siguiente concepto. Definición. Definición. Y no sé si llamarle definición. Bueno, lo siguiente que vamos a ver son las razones de cambio o razón de cambio. Razón de cambio. A ver. Recordemos que las derivadas, la derivada de y con respecto de x de una función y igual a f de x es una razón de cambio instantánea con respecto a la variable x. Si S de t representa la posición de un objeto, entonces
la derivada de S con respecto de T se interpreta como la velocidad del objeto. Y por lo tanto, la razón de cambio con respecto del tiempo. ¿Ok? A ver, si nosotros estamos considerando, a una función s de t, recuerden, t es la variable, y esta representa la posición de un objeto, entonces esta derivada pues es una razón de cambio. Recuerden, si nosotros tenemos, yo quisiera saber qué tanto cambio, cuál es el cambio de cierta función con respecto de, a medida que pasa el tiempo, pues tengo que hacer lo siguiente. A ver, sí, hago lo siguiente. La derivada con respecto de t de s de t, ¿cómo está definido, compañeros? ¿Sí recuerdan cómo está definido en términos de límite? ¿Alguien me recuerda? ¿Cómo está definido? Ajá. ¿Es lo de cuando h tiende a 0? Sí. Pero Entonces, permítanme ponerle así, incremento del tiempo, pues sí tiende a 0. En lugar de h le voy a poner incremento de tiempo. ¿Y sí? ¿Cómo sería? Si le cambio nada más eso. La función evaluada en quién. de x La función, pero en este caso es S, ¿verdad? S evaluado en quién. x más delta del En este tiempo. caso mi variable es t. Entonces sería t más el incremento. Y el incremento es esto, el incremento de t. Simplemente le estamos llamando de otra forma a nuestras variables. Recuerden, aquí teníamos f y aquí teníamos x. ¿Sí recuerdan? Es como si tuvieran aquí f y aquí x. Quiere decir que aquí tengo x y aquí teníamos el famoso h, ¿no? ¿Sí o no? Es por definición, ¿no? Es por definición. Después, ¿más o menos? Menos Sí, es menos, ¿verdad? S de t. entre el incremento. Delta t. ¿Sí, compañeros? ¿Y si recuerdan de dónde viene esto? ¿Sí recuerdan de dónde viene esto? ¿Lo del ¿No? límite? Sí, bueno, La derivada por definición, ¿no? por definición, pero recuerden, sí, es eso, pero recuerden, si nosotros aquí tenemos la función s de t y nosotros estamos aquí en un tiempo t, por supuesto, aquí y aquí le damos un incremento que es incremento de t, pues aquí tenemos t más el incremento de t, ¿sí o no, compañeros? Sí, pero sí. ¿Sí? Y a esto, pues ya sabemos que es el incremento de t. Cuando nosotros hallamos las respectivas, digamos, sus respectivas imágenes, aquí pues evidentemente tengo f de t, ¿no? Y aquí tengo a quién. No es f, es No, es S de t más delta t. t más delta t. Y es precisamente lo que tenemos aquí. Nosotros necesitamos hallar el cociente
Recuerden, hallamos el cociente. El incremento de X entre, perdón, el incremento de Y entre el incremento de X. El incremento de Y, ¿quién es? Es decir, ¿cuánto cambia Y aquí y cuánto cambia X? O bueno, aquí le vamos a poner la variable T. ¿Cuánto cambia la variable Y? Pues la variable Y está asociado a esto, ¿no? ¿Cuánto cambia? Ah, pues que pasó de esto a esto, ¿no? Pasó de este numerito que está aquí arriba a este numerito. ¿Sí o no? Sí, profe. Y precisamente tenemos pues S de T más el incremento de T menos S de T. Y abajo, el incremento de T, ¿cuánto es? T menos T más punto T. Sería T más incremento de T menos T, ¿no? Y precisamente por eso se van las T's. Y obtenemos precisamente lo que tenemos aquí. Sí, por eso es un cociente. Por eso lo interpretamos como una razón. ¿Y sí recuerdan qué es una razón, compañeros? Es razón o cociente. Razón es lo mismo, es equivalente a cociente. ¿Sí? Es más, ¿han oído de razones y proporciones? No, profe. Sí, ¿no? Cuando te decían 3 es a 5 como 6 es a 10. ¿Sí o no? Ah, sí, profe. Ah, pues es que esto son razones, pero no son cocientes. Ah, pues esa es la Sí. razón por la cual se le llama razón de cambio, una razón o cociente. ¿Ok? Bueno, pero fijémonos, si nosotros tenemos esto y cuando el incremento tiende a cero, ¿quién nos da, compañeros? Nos da precisamente la derivada. Entonces, esta derivada la podemos definir, más bien se define como la razón de cambio de la función s de t con respecto del tiempo. ¿Sí? Cuando vean algo de este estilo, cuando vean esto, pues quiere decir que es una razón de cambio con respecto de la variable, en este caso la variable independiente que esté. Vamos a ver un ejemplo, porque aquí como que todavía no nos suena. Ejemplo. Ejemplo. Un globo esférico. Un globo, los globos que ustedes conocen, un globo de payasito, un globo esférico. Un globo esférico se expande con el tiempo. Con el tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo se relaciona la razón de cambio? La razón, bueno, la razón a la que aumenta el volumen con respecto del aumento del radio. ¿Va que va? Supongan que ustedes tienen un globito. Un globo como ustedes lo conocen. Aquí tienen su globito. Supongan que tienen este globito. Uy,
Vamos a ponerlo más bonito. Tienen un globito, pues por aquí lo amarran. Bueno, aquí tiene el pivotito, ¿no? Esto, supongan que aquí, en principio, tenían el globo desinflado, ¿no? Si le empiezan a echar aire, esto es al tiempo t igual a 1. Digamos, después de un segundo lo tienen así. Y si siguen inflándolo, siguen echándole aire, al minuto, digamos, al minuto 2, ya van a tener algo así, ¿no? Para t igual a 2. Para t igual a 3, pues ya van a tener algo más grandezote. T igual a 3. En t igual a 4, pues ya van a tener algo así. ¿Sí? A medida que pase el tiempo, pues el volumen de este globo va a aumentar. ¿Sí todos estamos conscientes? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense, a medida que pase el tiempo, el volumen va a aumentar. Más aún, su volumen está dado por, ¿cómo calculan el volumen de este? Bueno, supongan que es un globo esférico. Tienen el volumen. ¿Cómo calculan el volumen de pues de esta esfera? En realidad tienen una esfera así, ¿no? ¿Cómo calculan el volumen de una esfera? Yo sé que saben. De sus cursos de geometría, ¿cómo calculan el volumen de una esfera? ¿Qué ingredientes necesitan para calcular el volumen de una esfera? El pi y el radio, ¿no? Ok, Pero es perfecto. al cubo, ¿no? Muy bien. El volumen depende del radio, ¿no? Dependiendo de cuánto tenga el radio, pues ya puedo hallar el volumen. ¿Y el volumen quién es? Ahora sí. ¿Cuánto es? ¿Le ayudo? Es 4/3. ¿De qué? De pi por radio al cubo. De Pi pi por por radio al radio al cubo. cubo. Perfecto, compañeros. Entonces sí, ya se acordaron. Eso me da gusto. Entonces, pues nosotros sabemos que el volumen simplemente lo calculo de esta manera. Pero recuerden, compañeros, la pregunta es ¿cuánto aumenta el volumen con respecto del aumento del radio? Pero recuerden, ¿quién es nuestra variable aquí? ¿Quién es nuestra variable? ¿Quién es nuestra variable? No es el radio. Nuestra variable no es el radio. Es el tiempo, ¿no? Es el tiempo. Muy bien. Entonces recuerden, por cada, y aquí sería una observación pertinente. Observación. Por cada t, bueno, a medida que pasa el tiempo, y esta es la variable t, aumenta el radio. ¿Sí todos están de acuerdo? Por cada minuto que aumente el tiempo, pues recuerden, aquí teníamos para el tiempo para 1 segundo, para 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, a medida que aumenta el tiempo, pues en realidad está cambiando el tiempo, el radio, ¿sí o no, compañeros? Sí, profe. A ver, y entonces, aquí, ¿dónde creen que está el tiempo? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde se ve reflejado el tiempo? Ah, pues precisamente, a ver, note que T no está explícito
en el volumen. Pero pues estaría en el radio, ¿no? Sin embargo, muy bien. T, más bien R depende de T. R depende de T. Es decir, R es una función de T. ¿Sí, compañeros? R es una función de T. A medida que pase el tiempo, pues tengo un radio distinto. A medida que pase otro segundo, tengo un radio, otro radio. ¿Sí? Quiere decir que R es una función que está dependiendo de T. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, la razón de cambio del volumen con respecto del tiempo es, a ver, yo quiero la derivada del volumen con respecto del tiempo. ¿Sí? Eso es lo que, lo que les está diciendo aquí, la razón de cambio del volumen a medida que pasa el tiempo, pues simplemente es derivar esto, ¿no? ¿Sí o no, compañeros? Sí, profe. Ah, pues pero recuerden, tienen 4/3 de pi de radio, pero radio depende de t y esto está elevado al cubo. ¿Sí, compañeros? Nada más no pierdan de vista que r depende de la variable t. Es decir, para t igual a 1 tengo un radio, para t igual a 2 tengo otro radio, para t igual a 3 tengo otro radio distinto. No aumenta igual que aquí, aumenta pues dependiendo bueno, aumenta aquí dependiendo de la función. ¿Ok? Aquí. Si yo quiero derivar esto, ¿cómo se deriva? 4/3 y pi, ¿qué es? Pues están de acuerdo que eso es una constante, ¿no? Sí, profe. ¿Qué les pasa a las constantes cuando estamos derivando? Me olvido de la Nada. constante, lo vuelvo a pasar por la derivada. Yo quiero la derivada de esto con respecto del tiempo. Tienen una función que depende del tiempo. Es como si ustedes aquí, a ver, aguas, observación. Es como si aquí tuvieran f evaluada en, pues, f evaluada en x, pero lo tienen al cubo. ¿Sí recuerdan? Y quieren derivar con respecto de x. ¿Cómo derivan esto, compañeros? ¿Cómo derivan si tienen una función al cubo, pero lo quieren derivar con respecto, en este caso, de x? ¿Alguien me ayuda? Sería 3f de x 3 al veces cuadrado. f de x al mismo exponente menos 1, que es al cuadrado, pero le tengo que pegar aquí, ¿quién? La derivada de adentro, ¿no? La derivada de lo de adentro. Ahora piénsenlo así. Para nuestro caso, quiero la derivada con respecto del tiempo de una función que se llama r, que depende de la variable t, y esa está elevado al cubo. ¿Cómo paso esto a nuestro nuevo lenguaje? Que ahora ya en lugar de f tengo r. ¿Sí? En lugar de f tengo r. En lugar de t, de x tengo t. En lugar de x tengo t. ¿Cómo me quedaría aquí? Sería 3r cuadrada R cuadrada, de muy t bien. Bueno, sí, de la variable puedo por ponerla o 1. no. ¿Por? Por 1, ¿no? ¿Por qué 1? Porque pues
Bueno, entonces sería t, No. la derivada de t. Sí, a ver, fíjese. ¿Aquí quién puse? Aquí. O sea, Aquí es la la derivada de derivada de quién. x, ¿no? Aquí es ¿de quién es la derivada? De x. No. ¿Quién es la derivada? No es de x. Aquí, ¿qué me está representando esto? Sí, ¿no? Porque La pues, derivada ¿de quién? De la función. ok, sí, profe. Esto es la derivada de la función. Aquí, ¿quién es mi función? ¿Quién es f? R. Entonces, aquí, ¿qué le tengo que pegar? Y recuerden, donde vea f, pongo r. Donde vea x, pongo t. Aquí, ¿qué tengo que pegarle? R' de t. R' y R' es la derivada de R con respecto del tiempo. ¿Sí o no? Es lo mismo. ¿Sí? Recuerden, donde vea F, pongo R, pero este prima, pues es precisamente la derivada. ¿Sí? Simplemente lo estoy cambiando. O bueno, si quieren lo pongo como está. Pues esto es por, bueno, R de t, pero le tengo que pegar R' de t. Pero esto coincide precisamente con 3 veces r cuadrada. La derivada, pues es la derivada de r con respecto del tiempo. ¿Sí o no, compañeros? Simplemente lo estamos escribiendo en otras palabras. Antes teníamos una función f. La variable era x. Entonces ahora nuestra función se llama r. R, recuerden, es el radio que depende del tiempo. Por cada que yo tengo aquí un t igual a 1, 2, 3, el radio cambia. El radio cambia para para la esfera. Entonces hago exactamente lo mismo. Recuerden, F es R. F es R. Si aquí tengo F', aquí ¿qué tengo que poner? R'. ¿Por qué? Porque R es una función que depende de t. ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Sí, sigo. Sí, Quiere profe. decir que si aquí pego lo que tengo, esto es 3 veces r cuadrada por la derivada con respecto de r con respecto del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí mi variable es t y yo sé que la función r depende del tiempo. Aquí, ¿sí recuerdan que ocupé? ¿Cómo se llama esta regla que me permite derivar funciones de funciones? Regla de la cadena. Esto fue regla de la cadena. ¿Ok? Sí, profe. Y esta es la relación. A medida que nosotros vayamos moviendo a t, pues la razón de cambio del radio con respecto del tiempo, pues está dado de esta manera con la razón de cambio del volumen con respecto del tiempo. ¿Va que va? Y estas son las razones relacionadas. Uy, me pongo de otro color. Razones relacionadas. ¿Va que va? ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. ¿No? Vamos con otro ejemplo para que no se quede así nada más. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Seguimos con el mismo globo. El mismo globo
se infla a razón de 20 centímetros cúbicos por cada minuto. Es decir, por cada minuto que pase, se aumenta de volumen 20 centímetros cúbicos. ¿Sí? Es decir, esto me está hablando de volúmenes. ¿Va que va? Sí, profe. Y la pregunta es, ¿a qué razón cambia el radio cuando este es igual a 3 centímetros? Permítame tantitito, espéreme. Listo, compañeros, perdón. A ver, vamos a ver. Pues recuerden, nosotros tenemos este mismo este mismo globo se sigue inflando, pero ahora este se infla a 20 centímetros cúbicos con respecto del, 20 centímetros cúbicos por cada minuto. Es decir, para t igual a 1, pues va a ser 20, ¿no? Para t igual a 2 va a aumentar a 20 centímetros cúbicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí, compañeros? Sí, sí, ¿Ok? profe. Entonces, a ver, observación. Note que 20 centímetros cúbicos sobre minuto, ¿qué les está representando? Es que la razón de cambio ¿de quién? ¿Qué les está midiendo esto? Cuando estás ¿El hablando volumen? el volumen, ¿es la razón de cambio del volumen? ¿Con respecto de qué variable? El tiempo. Con respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos, recuerden, aquí, esto que está aquí, esto me está representando volumen. Y esto que está aquí abajo me está representando tiempo. ¿Sí, compañeros? Entonces, si yo tengo 20 centímetros cúbicos sobre minutos, pues esto es una razón, es un cociente. ¿Sí o no? Es un cociente entre el volumen y el tiempo. ¿Ya aprendieron a identificarlo, compañeros? La razón de cambio, pues es una razón de cambio del volumen con respecto del tiempo. ¿Va que va? ¿Dudas respecto a eso? Y es fácil identificarlo, ¿no? Si me están diciendo, es una razón, pero ¿una razón de qué? Ah, bueno, lo que está arriba me está representando volumen y lo que está abajo me está representando tiempo. Quiere decir que tengo algo entre algo, pues es un cociente, es la razón de cambio del volumen con respecto del tiempo. ¡Sas! Se acabó. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Hasta ahí no hay problema. Y después, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo aquí? Me está pidiendo la razón
de cambio ¿de quién? Del radio. Del radio. Ah, bueno. Sí, permítame tantito. Aquí. Antes necesito espacio. La razón de cambio ¿de quién? Del radio. ¿Sí? La razón de cambio que en este caso el radio ¿de quién depende? Recuerden, tenemos una razón de cambio y es el radio. ¿El radio de quién depende? ¿El radio de quién El depende? tiempo también, ¿no? Del tiempo también. La razón de cambio del radio con respecto del tiempo es, ¿quién es? Pues es la razón de cambio del radio con respecto del tiempo. Y esta nos están diciendo quién es. ¿Quién es? ¿Quién es la razón de cambio? 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Va que va? Sí, profe. No es cierto. Este no nos... bueno, es esto. Para... Este no nos los están dando, de hecho. Y es la razón de cambio con respecto del tiempo. Lo único que nos están dando, ¿quién es? ¿Quién es, compañeros? El radio, ¿El ¿no? radio? Ujú. Para R igual a 3 centímetros. Porque en dado caso, si aquí lo tuviéramos, tendría que ser centímetros sobre tiempo, ¿no? Centímetros sobre tiempo, minutos. Pero nada más tenemos al radio. ¿Vamos bien hasta ahí? Más aún, a Sí, ver, profe. regresamos a esto. Tenemos la razón de cambio del volumen con respecto del tiempo. ¿Y esa cómo la representamos? ¿Cómo represento razón de cambio del volumen con respecto del tiempo? Si aquí representé la razón del cambio del radio con respecto del tiempo como una derivada, entonces, ¿cómo represento la razón de cambio del volumen con respecto del tiempo? Sería dv sobre dt. La derivada del volumen con respecto del tiempo. Y esta, saben que es 20 centímetros cúbicos sobre minutos. Y tiene sentido, ¿no? La razón de cambio del volumen, que es, recuerden, el volumen es en centímetros cúbicos, con respecto del tiempo, que saben que es minutos, pues este ya lo conocen. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, de lo anterior, tenemos que la razón de cambio del volumen con respecto del tiempo es igual a 4 tercios, ¿no? A ver, ¿dónde está la derivada? Sí, profe, sí es 4 tercios. Perdón, me dieron ganas de estornudar. Hace ratito no me pasó. Bueno, y aquí podemos hacer esto, ¿no? El 3 se va, ¿no? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda aquí? 4pi por radio al 4pi, cuadrado. 4pi por radio al cuadrado. Todo eso multiplicado por dr con respecto del tiempo. ¿Sí?
Pregunta, ya que tenemos esto, ¿este lo conocemos? Sí, ¿El radio lo conocemos? sí. ¿Quién lo conocemos? Lo del radio respecto al tiempo. La razón de cambio del radio con respecto al tiempo, y es precisamente lo que nos están preguntando. Fíjense, la razón de que cambia el radio con respecto del tiempo, y esta no la conocemos. ¿Ok? Esta, aquí les pongo, esta no la conocemos. Y las demás, el radio son 3 centímetros, y este ya lo conocen también, que es 20 centímetros sobre minuto. Y no de aquí ya pueden saber la razón de cambio del radio con respecto del tiempo. ¿Así? Sí, profe. La razón de cambio del radio con respecto del tiempo es, por una parte tienen 20 centímetros cúbicos sobre minuto, es igual a 4 pi por radio. ¿Cuánto es el radio? 3 centímetros, todo eso al cuadrado, por dr con respecto del tiempo. Y no es solamente hacer cuentitas. Todos estos, Sí, profe. tengo 20 centímetros cúbicos sobre minutos, y esto es igual a 4 pi por 3 centímetros al cuadrado, es 9 centímetros cuadrados, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Todo con respecto de la razón de cambio del radio con respecto del tiempo, pero tienen que 20 centímetros cuadrados con respecto sobre minuto. Y aquí, pues esto le sobra, ¿no? Lo pasan para acá. 4 pi por 9 centímetros cuadrados, y esto es la razón de cambio del radio del radio con respecto del tiempo. Aquí no sé por qué le puse R, ahí está. ¿Y cuánto es esto aproximadamente? 20 entre 4 por 9 por pi. Aquí lo pongo. 4 por 9 por pi. ¿Cuánto es esto? 20 entre 4 por 9 por pi. ¿Cuánto es? 117. ¿117? No, Otra vez. ¿0 punto qué? 17. 17. Y la gran pregunta, ¿qué unidades debería de tener si aquí estoy dividiendo centímetros cúbicos sobre minuto? Minutos. Muy bien. Pues fíjense, tengo centímetros cúbicos sobre minutos, todo eso sobre centímetros cúbicos, centímetros cuadrados, perdón. Aquí tienen un 1, ley del sándwich. ¿Cuánto me da? Arriba es centímetros cúbicos y abajo es centímetros cuadrados por minutos, ¿no? ¿Y cuánto me da? Centímetros sobre minutos. Esto es centímetros sobre minutos. Y esto es la razón del cambio la razón de cambio del radio con respecto del tiempo. Y tiene todo el sentido del mundo. La razón de cambio del radio, pues se mide en centímetros, ¿no? El radio es centímetros. El tiempo en minutos. Y es todo lo que nos piden. ¿Va que va? ¿Dudas? ¿Dudas, compañeros? ¿No?
¿Dudas, compañeros? A mí ya me quedó más claro. ¿Ya? Ahora sí ya pueden responder lo que teníamos, bueno, lo que ya les puse en la tarea. Y fíjense, no es difícil, no es para nada difícil, simplemente tienen que identificar. Si están hablando de razón de cambio del radio con respecto del tiempo, pues es dr sobre dt. Si están hablando de razón del cambio del volumen con respecto del tiempo, pues están hablando de la derivada de la función b con respecto del tiempo. Se acabó. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Hacemos otro? Ejercicio. Ustedes lo van a plantear y vamos a ver cuánto es. Y bueno, en realidad, ejercicio. A ver, considere una escalera apoyada en una pared cuya parte inferior se resbala alejándose del piso. Del muro, perdón, del muro. Del piso no se puede alejar. Qué burro. Del muro. O de la pared. Verifique que la razón de cambio con la cual se aleja, más bien con la cual crece el ángulo con respecto de la pared, es la misma con la que decrece el ángulo con respecto del suelo. Es decir, a ver, vamos aquí. Supongan que tenemos por aquí una pared. Uy, estamos en mi pared. Tengo una pared aquí. Tengo por aquí el suelo. Y por aquí tengo una escalera. Vamos a pensar que esta es mi escalera. Ahí está mi escalera. Por aquí tiene los peldaños. Y por supuesto, aquí hay un ángulo, le vamos a llamar ángulo alfa, y aquí hay un ángulo beta. ¿Sí? Supongan que esta escalera mide, ¿qué les parece? ¿9 metros? ¿10 metros? 10 metros, ¿no? Con 10 metros es suficiente. Supongan que son 10 metros, de aquí hacia acá. Está grande. La pregunta es, si esta escalera
se va deslizando hacia acá, quiere decir que este ángulo va a decrecer, ¿no? Decrece. Y sin embargo, este ángulo va a crecer. ¿Sí o no, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Cuando está así paradita, pues este es, bueno, este ángulo es mucho y este es poquito. Si ustedes abren más esta escalera, pues este ángulo aumentó y este disminuyó. Y así sucesivamente, si tienen la escalera, digamos, de esta manera, esta aumentó y esta disminuyó aún más. Y así sucesivamente. A medida que esta parte se va alejando, se va alejando, se va alejando, pues este crece y este decrece. ¿Ok, compañeros? Sí, profe. Ujú. Y ahora la pregunta. Yo quiero calcular la razón de cambio con el cual crece el ángulo. Crece este ángulo y crece este ángulo. Yo quiero ver cuál es la razón de cambio de este con respecto de este. La pregunta es, ¿cómo le haría? Lo único que saben que son 10 metros. Pero bueno, estos 10 metros pueden estar, pues puede estar la escalera totalmente paradita aquí o totalmente, digamos, en posición horizontal. ¿Cómo le harían? 2 minutos para que piensen tantito y ahorita le hacemos. Más aún, tienen ángulo, tienen dos ángulos y aquí tienen una hipotenusa. ¿A qué les suena cuando hablan de ángulos e hipotenusas? Compañeros. Identidades trigonométricas. Trigonométricas. Perfecto. Ahí tenemos que buscar una función trigonométrica que me relacione este ángulo y este. Y aquí este ángulo y este. ¿Va que va? A ver, piénsenle tantito.
¿Cómo van? ¿Ya se atoraron? ¿Cómo van? ¿Quién dice yo? ¿No? ¿Nadie? Ay, no, porque yo me atoré. ¿No? ¿Ya se bloqueó? Sí, profe, yo también. Sí, qué feo. Bueno, no es cierto, no se preocupen. Para eso estamos aquí. Recuerden, las primeras veces esto es, bueno, el hablar de razones de cambio, pues sí está, digamos, no es tan natural. Es algo nuevo para muchos. Pero vamos aquí. A ver, ¿quién quieren primero empezar, con alfa o con beta? ¿Con qué quieren empezar? ¿Con alfa o con beta? Con alfa. Bueno, como Dios manda, ¿no? Para el ángulo entre el suelo y la escalera. A ver, tienen esto, que no saben cuánto vale, pues supongan que es, ¿cuánto quieren que valga aquí? ¿Cómo quieren llamarle? Pues les parece que sea Y. Bueno, o le ponemos H. Es largo, ¿no? L. Por decir algo, no me importa. Ahora, algo que, una función trigonométrica que me relacione este lado, este ángulo y esto. La hipotenusa, este lado que es el cateto adyacente y este ángulo. ¿Cuál es? Una función trigonométrica. ¿El coseno? El coseno, que es cateto adyacente, muy bien. Tenemos el Sobre hipotenusa. coseno del ángulo alfa es igual a ¿qué? Al cateto adyacente, que es L sobre la hipotenusa, que es 10 metros. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Que es el coseno de este ángulo, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahí está. ¿Ok? ¿Va que va? Sí, profe. Y ahora, ¿qué me están pidiendo? Verifique que la razón de cambio con el cual decrece el ángulo, ¿cómo quedaría? ¿A quién me están pidiendo? La razón de cambio. ¿Quién me están pidiendo? Razón de cambio con el cual crece, o en este caso decrece, el ángulo. Con respecto a la pared. Y recuerde, esto lo puedo ver como que es una función que depende del tiempo. A ver, nota, eso sí es importante. Nota. El ángulo alfa y beta dependen de la variable t, es decir, a medida que transcurre el tiempo, alfa, si transcurre el tiempo, entonces recuerden, esta escalera se va resbalando. Entonces, este alfa crece o decrece. Recuerden, Decrece. esta escalera
decrece. Alfa decrece y beta aumenta. ¿Sí todos estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ahora sí. Y vamos para el otro. Para el ángulo entre el muro y la escalera, ¿qué tenemos para el ángulo entre el muro y la escalera? Aquí vamos a suponer que esto es H. El seno, ¿no? ¿Cómo? El seno. Ajá. ¿Cómo quedaría? H sobre 10 metros. No. ¿Seguro que es el seno? ¿Segura que es el seno? Algo que me relacione beta con este y este. Este sería, para beta sería el cateto Entonces sería la tangente, adyacente. ¿no? No, es cateto adyacente. Y una hipotenusa. Una función trigonométrica que me relacione el cateto adyacente y la hipotenusa. Sí, pues sí, no. Sigue siendo el coseno, ¿no? El coseno del ángulo beta, pues es precisamente el cociente entre h y la hipotenusa. ¿Sí o no, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? ¿Va que va? ¿Qué más? Más aún. A ver, compañeros, compañeras. ¿No una de estas la pueden dejar en términos de la otra? ¿Esta no la pueden dejar en términos de h o al revés? ¿No tienen un triángulo rectángulo? ¿Cómo se relaciona este lado y la hipotenusa? ¿Quién me dice? También note que cómo relaciono este lado y esta hipotenusa, es decir, un cateto, otro cateto y esta hipotenusa. ¿A qué le suena? Si saben, compañeros, les estoy diciendo la respuesta. Cateto, cateto, hipotenusa. ¿A Pitágoras? Pitágoras, así de simple. Pitágoras. Note que pues este h cuadrada más l cuadrada, pues es exactamente igual a 10 al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Tres Pitágoras. ¿No pueden poner uno en términos del otro? Quiere decir que h es igual a 10 al cuadrado menos l al cuadrado raíz. Y no de pura casualidad lo pueden poner aquí. Pues esto es igual a raíz de 10 al cuadrado menos l al cuadrado ¿sobre quién? Sobre 10. Finalmente, ¿qué les están pidiendo? La razón de cambio. ¿De quién? Del ángulo. La razón de cambio del ángulo. ¿Cómo hallo una razón de cambio del ángulo? Razón de cambio del ángulo. ¿A qué le suena? La derivada. ¿De quién? Eh, del ángulo sobre tiempo.
sobre el tiempo. Muy bien. Entonces, fíjense. Entonces, recuerden, alfa y beta son variables que dependen de t, es decir, alfa depende del tiempo y beta depende del tiempo, ¿sí o no? Sí, profe. Por una parte, tienen que el coseno de alfa es igual a L por 10 metros. Si ustedes derivan de ambos lados, con respecto de alfa, en este caso, ¿cuánto es? Pues es la derivada con respecto de el tiempo de esto, de coseno de alfa, y de este lado la derivada con respecto del tiempo de L entre 10. ¿Cuánto es? De este lado, ¿cuánto es? La derivada del coseno de una función. Recuerden, este alfa, ¿qué es? Es una función, ¿no? Que depende de t. Ahora, nuevamente, tienen la derivada con respecto bueno, vamos a tener con respecto de x, del coseno de cierta función con respecto de x, ¿cómo le hago? ¿Cuál es la derivada del coseno de una función cualquiera? Menos seno Menos el seno de ¿quién? de X. No, pero recuerda, aquí no es Ah, de x, es F una de X. función de f de x, pero le tengo que pegar ¿quién? La F' de X. Le tengo que pegar a fuerza f' de x. Ahora fíjense, si yo tengo la derivada con respecto del tiempo y estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos aquí, ¿no? Exactamente lo mismo, son funciones, ahora tengo alfa que depende del tiempo. Y ahora que tengo, aquí tengo un coseno. Es exactamente la misma idea. Tengo el coseno de cierto ángulo alfa que depende del tiempo. ¿Cuánto es? Menos seno de alfa que depende del tiempo. Ujú. ¿Le tengo que pegar quién? Pues la derivada de alfa Sería, con respecto del tiempo. ¿Sí? ¿Era lo que iba a decir, perdón? sí, profe. Ah, pues es que es por, recuerde, esta es una función, es como si tuviera f. Aquí tengo que poner f', pues aquí tengo que poner el ángulo con respecto del tiempo. ¿Queda claro, compañeros? Sí, profe. Ok. ¿Y esto cuánto es? Entonces, de este lado, ¿qué tengo? Pues tengo menos el seno de alfa con respecto, perdón, con la razón de cambio del ángulo con respecto del tiempo. Y la pregunta aquí, ¿cómo es esto? ¿Quién será SL? ¿Cómo quedaría SL? Pregunta, ¿pueden saber cómo es este L a partir de este ángulo y este? ¿Pueden saber cuánto es L si saben el ángulo y esta medida?
Pues sí, ¿no, profe? ¿Cómo? ¿Cómo le harían? Algo que relacione este y este. Ah, pues ya lo tienen aquí, ¿no? Ah, pues es este, ¿verdad? ¿Qué más? Ya lo tienen aquí. Y la pregunta es, ¿cuánto es esta derivada? ¿Cuál es la derivada de lo que mide esto con respecto del tiempo? ¿Cuánto medirá esto? ¿No? Como que ya se me perdieron, ¿verdad, compañeros? No sería, bueno, es que no sería así de que el de arriba por la derivada del de abajo, ¿verdad? No, porque esta es una razón de cambio, no es una derivada de cocientes. Aguas, compañera. No, esto es una razón Entonces de no cambio. sabría cómo hacerlo. Ujú. ¿Alguien más? ¿Cómo lo relacionarían con esto? En realidad aquí tienen L en las dos, ¿no? Aquí tienen L, sí, lo pueden ver como L. Aquí tienen L. Ujú. ¿Les parece si lo piensan un ratito? ¿Sí? ¿Lo verificamos mañana? Piénsenlo tantito. No, realmente no es difícil. Nada más es aquí relacionar esto con esto, con esto. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo es la razón de cambio del ángulo con respecto del tiempo? Y van a ver que la razón de cambio, pues es precisamente uno es positivo y el otro es negativo, que es precisamente lo que nos están diciendo aquí, ¿no? La razón de cambio por el cual crece el ángulo respecto a la pared es el mismo con el que decrece el otro, con respecto del suelo. ¿Ok? Es que ya se me está acabando la batería, compañeros. Tengo 31%. No menos. 13%. Y no traje mi cargador. ¿Dudas? Bueno, chequen y mañana lo seguimos verificando. De hecho, a ver, compañeros, mañana va a ser sesión de ejercicios. ¿Les parece si traen todo lo que no quedó claro? ¿Tienen problemas con algún tema que hemos visto hasta ahorita? No, profe. Nomás tengo duda. ¿Qué temas van a venir en el examen? Los que van a venir en el examen y mañana va a ser sesión de dudas, preguntas, ahí donde lo pongo. Aquí. En el examen, ¿qué viene? Pues viene todo lo que hemos visto, que son máximos, bueno, puntos extremos, ¿no? Y con puntos extremos, máximos y mínimos, puntosillas. Criterio de la primera derivada. Y segunda derivada. Concavidad. Y pues ya no nos dio tiempo de ver lo de
funciones inversas, pero no es difícil. Bueno, no sé si mañana me dé tiempo, no creo. Mejor lo dejamos en espera. Y pues el examen abarca todo lo que son las aplicaciones de la derivada. Y si acaso, pues un poquito de razón de cambio. Aunque estén, digamos, todavía dependiendo cómo avancemos mañana. ¿Les parece, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, estudien y, a ver, piénsenle tantito aquí. Piénsenle. No es difícil, nada más hay que encontrar una relación entre esto y esto. Ya es para terminarlo. ¿Va que va? Sí, profe. Bueno. ¿Dudas? Bueno, dudas Muchas, profe. respecto a esto, ¿qué significa la derivada? Entonces, no No, pierdan de vista, respecto a eso no. no pierdan de vista. Cuando tienen ustedes una función, ahí donde estoy, cuando tienen ustedes una función, eso lo pueden ver como una posición. Si tienen la derivada de esa función, la pueden ver como su velocidad. Y la derivada de la derivada, es decir, la segunda derivada, lo pueden ver como la aceleración. Más aún precisamente es lo que les iba, antes que se me vaya, porque si no, no me iba a dar tiempo de decirles. Posición, ¿en qué parámetros está dado? Si ustedes miden algo, ¿en qué unidades está? ¿En qué unidades miden algo la posición de algo? Por ejemplo, está a 1 metro, está a 2 centímetros, está a 1 milla, está a un pie. ¿En qué unidades lo miden? ¿En distancia? Distancia. Esto lo que le está midiendo son distancia. ¿Y cuáles son sus unidades? ¿Metros? Metros, puede ser metros, Kilómetros, centímetros, kilómetros, millas. centímetros, pies, millas, etcétera, ¿no? Ahora, vamos con el otro. Cuando hablan de velocidad, pues, sabemos cómo se mide la velocidad. ¿Cómo son las unidades? Las unidades de la velocidad. Distancia sobre tiempo, metros sobre segundos o sobre minutos. Metros sobre segundos, kilómetros sobre segundo o pies sobre hora o metros sobre hora, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, la aceleración. ¿Quiénes son sus unidades de la aceleración? Pues metros sobre segundo al cuadrado, kilómetros sobre segundo al cuadrado, metros sobre horas al cuadrado, dependiendo de en qué sistema estén. ¿Sí, compañeros? ¿Sí? Y entonces tienen que tener cuidado si ustedes están midiendo algo en metros sobre centímetros, perdón, metros sobre segundos, millas sobre horas, kilómetros sobre horas, pues en realidad están midiendo velocidad. Si están midiendo cosas en términos de metros sobre segundo cuadrado, es la aceleración. ¿Sí, compañeros? Y Profe, les iba a buenas decir, tardes. Perdón, ¿vimos tema nuevo hoy? sí, Ay, no. sí, mire. Movimiento rectilíneo y razón de cambio. Es que tuve que irme a hacer unos estudios y voy llegando, pero ahorita leo la apunte. Sí. De hecho, les dejé tarea. Bueno,
Y era todo lo que les iba a decir antes que me muera la computadora. ¿Ok? Entonces nos vemos el día de mañana. Traigan todas sus dudas. Ya les dejé tarea. Traten de resolverlos y ¿les parece que mañana lo checamos? Sí, profe. Bueno, cuídense, compañeros. Ahorita les subo el Gracias. PDF. Hasta luego. En un momento les subo el PDF. Profe, otra pregunta. ¿Esto fue lo de razón de cambio? Sí. Ah, ok, para estudiarlo entonces. Sí. No, bueno, aquí no vamos a ver otra cosa más que pequeñas aplicaciones. ¿Cuál es la razón de cambio bueno, como los ejercicios que les subí ayer en la tarea? ¿Va que va? Ok, profe. Gracias.